Las manos le agarran la pierna. La niña se había movido para esconderse detrás de él, confiando en que el extraño la protegiera. Esa confianza le dio una fuerza que no sabía que poseía. Lo que sucedió después se debatiría en grabaciones de seguridad durante meses después. Los pícaros abrieron fuego simultáneamente, con explosiones de plasma convergiendo en la posición de Samuel. Debería haber muerto instantáneamente. Cualquier persona razonable lo habría hecho, pero Samuel Chevrolet era una razón pasada. Recibió la cuarta ráfaga en el pecho, la quinta en el otro hombro, la sexta y séptima en el abdomen. Cada impacto lo hizo retroceder un paso, pero no cayó. Abrió los brazos de par en par, haciéndose un objetivo lo más grande posible, asegurándose de que ni una sola explosión pudiera alcanzar al niño detrás de él. La octava explosión le dobló las rodillas. La novena le hizo tropezar. El día 10 debería haber sido fatal, quemando sus overoles de trabajo y dentro de su pecho, hasta que se puso de pie. Imposible. Uno de los pícaros respiró. La 11ª explosión finalmente lo dejó caer de rodillas. Pero incluso entonces, Samuel logró empujar al niño más atrás de él, usando su propio cuerpo como escudo. La explosión número 12 lo golpeó de lleno en la espalda mientras se encorvaba sobre ella. Y finalmente, misericordiosamente, la oscuridad lo reclamó. Pero en esos momentos finales antes de que la inconsciencia se lo llevara, Samuel escuchó algo que podría haber sido esperanza. Los repentinos sonidos atronadores del combate, pero diferentes de los pícaros. Estos movimientos llevaban autoridad, velocidad sobrenatural y furia. La guardia de vanguardia había llegado. Samuel no sabía nada de la batalla que siguió. No vio a los 3 guerreros Nocturne de élite, todas mujeres, todas con la intrincada armadura de la Guardia Real, descender sobre los pícaros con furia controlada. No fue testigo de cómo su líder, la comandante Curelia, atravesó a los atacantes con una combinación de fuego de plasma y el combate tradicional con cuchillas de arco sombrío por el que su gente era famosa. No vio a su hermana menor, la teniente Bizara, acunar a la princesa, mientras que el tercer guerrero, el especialista Tindara, revisó sus signos vitales fallidos y solicitó transporte médico inmediato. No sabía nada del frenético viaje al buque insignia de Nocturne, el Sanguine, donde su avanzada tecnología médica era su única esperanza de supervivencia. Él no escuchó a la princesa. La princesa Seraphine Nocturne, tercera en la línea de sucesión al trono de Nocturne, se negó a separarse de su lado durante todo el viaje. Sus pequeñas manos agarrando uno de sus dedos manchados de sangre. Lo que Samuel sí experimentó fueron sueños. Extrañas visiones fragmentadas donde flotaba en un oscuro fluido restaurador mientras voces hablaban en un idioma que no entendía. Sintió que su cuerpo estaba siendo reconstruido de adentro hacia afuera. Tecnología alienígena que vuelve a unir tejido y hueso con una precisión imposible. A veces creía escuchar la voz de un niño contándole antiguas leyendas de vanguardia sobre palacios donde las sombras cobraban vida y la matriarca gobernaba la noche. Otras veces escuchó voces más antiguas, femeninas y fuertes, discutiendo cosas como Vitae Vinculum y los códigos antiguos y el sacrificio sin precedentes. Cuando la conciencia finalmente regresó, llegó lentamente, como emergiendo de las profundidades de un océano. Lo primero que Samuel notó fue la ausencia de dolor. Dado el daño que había sufrido, eso parecía imposible. Lo segundo que notó fue la suavidad debajo de él. No una cama de hospital, sino algo mucho más lujoso. La tercera fue la tenue luz que se filtraba a través de lo que parecían ser ventanas hechas de cristal oscurecido. Abrió los ojos con cuidado, esperando el áspero resplandor de la iluminación de la bahía médica. En cambio, se encontró en lo que solo podría describirse como una cámara de palacio. La arquitectura era diferente a todo lo que había visto en su vida. Curvas góticas orgánicas que parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas. Paredes que parecían obsidiana negra pulida, pero suaves al tacto. Y esa extraña y hermosa luz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez, enfatizando el crepúsculo perpetuo. La cama en la que yacía era enorme, su estructura estaba hecha de lo que parecía hierro podrido oscuro, entretejido con algo que podría haber sido seda, pero que de alguna manera se sentía más vivo. Sobre él, el techo se curvaba en una elegante cúpula cubierta de antiguos sigilos Nocturne suavemente brillantes que cambiaban y cambiaban mientras miraba. Samuel trató de sentarse y se sorprendió al descubrir que podía, aunque sus músculos protestaron por el movimiento. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que no estaba solo. 3 figuras se pararon cerca de su cama, y una cuarta, mucho más pequeña, asomó por detrás de una cortina adornada. Los 3 adultos eran guerreros de vanguardia, pero diferentes a todos los que había visto antes.
Eran mujeres, su piel de un etéreo color marfil que captaba la luz como mármol pulido. Cada uno tenía rasgos afilados y elegantes, y su atuendo era un uniforme oscuro confeccionado a medida. Llevaban armadura, pero se la quitaron parcialmente. Coloque los platos para el pecho y los guanteletes a un lado en una mesa cercana. Sus ojos, dorados, plateados y cobrizos, respectivamente, lo miraban con expresiones que no podía leer del todo. «Te despiertas, el de los ojos dorados», dijo. Su voz era melodiosa con el característico acento del antiguo aquelarre que convertía sus sonidos en leves silbidos. Estábamos empezando a preguntarnos si permanecería en el sueño sanador para siempre. ¿En dónde? La voz de Samuel sonó como un graznido. Su garganta se sentía como papel de lija. El guerrero de ojos plateados se movió de inmediato, vertiendo agua de una imagen elegante en una taza que parecía tallada en una sola pieza de ópalo. Ella se lo ofreció y él aceptó agradecido. «Estás a bordo del Sanguín», explicó el guerrero de ojos dorados. «El buque insignia del tercer aquelarre. Soy el comandante Curelia de la Guardia Real. Esta es mi hermana, la teniente Visara», le hizo un gesto al guerrero plateado y especialista Tindara. El guerrero cobrizo asintió. La mente de Samuel luchó por procesar esta información. La estación, el ataque fue hace 16 días. Curelia continuó: «Has estado en estasis médica durante la mayor parte de ese tiempo, sometiéndote a una extensa terapia regenerativa. Nuestros curanderos dicen que es un milagro que sobrevivieras a las 12 explosiones de plasma a quemarropa». Ella sacudió la cabeza. «Ningún ser humano ha sobrevivido jamás a tal daño». «El niño», dijo Samuel de repente tratando de levantarse más. «La niña pequeña, ¿verdad?». Una pequeña risita desde detrás de la cortina respondió a su pregunta. La princesa Sarafene emergió, ya no cubierta de polvo y lágrimas, sino limpia y vestida con túnicas elaboradas que parecían demasiado formales para una niña tan pequeña. Agarró algo en sus pequeñas manos, un antiguo relicario de sombras que latía con una tenue luz carmesí. «Estás despierta», dijo, con la voz alta y musical. «Les dije que te despertarías. Les dije que eras demasiado terco para morir». A pesar de todo, Samuel se encontró sonriendo. «Hola, pequeña. ¿Estás bien?». Ella sintió con entusiasmo, luego pareció recordar algo e intentó una reverencia formal que fue algo socavada por su obvia emoción. «Soy la princesa Seraphine Nocturne, tercera heredera del trono Nocturne, y tú eres Samuel Chevrolet, quien me salvó la vida». Ella hizo una pausa, luego agregó en voz más baja: «Gracias». «Solo», dijo, «y de nada. Aunque tengo que admitir que no sabía que estaba salvando a una princesa. Podría haber tratado de parecer más heroico si lo hubiera sabido». Big Sara hizo un sonido que podría haber sido una risa. «Más heroico que recibir 12 explosiones de plasma». «¿Cómo se vería eso exactamente?». «Bueno, para empezar, no me habría cubierto de grasa de motor», respondió Samuel, mirándose a sí mismo. Alguien lo había cambiado a una túnica holgada hecha de un material que no reconocía. Ligero como la seda, pero de alguna manera cálido. No es exactamente la armadura de un caballero de brillante armadura. Los caballeros son de tus antiguas historias. Sí, Tindara habló por primera vez, con la voz más profunda que las demás. Guerreros que protegían a los inocentes. Nos parece que encajas perfectamente en esa descripción. ¿Armadura o sin armadura? Samuel sintió que el calor le subía por las mejillas. «Solo soy mecánico. Arreglo cosas». Estaba en el lugar correcto en el momento correcto. «Estabas en un lugar donde podrías haber corrido», corrigió Curelia. «Donde cualquier ser sensible habría corrido». 7 vanguardias rebeldes con armas militarida contra un humano desarmado. «Alguien tenía que hacerlo», dijo Samuel en voz baja. Ella era solo una niña. Ella estaba asustada. Los 3 guerreros intercambiaron miradas. Alguna comunicación tácita pasando entre ellos. Curelia asintió ligeramente, luego se acercó a la cama. «Deberías saber», dijo cuidadosamente, «que lo que hiciste tiene implicaciones. En nuestra cultura, hay algo llamado vitae vinculum, la deuda de la vida. Cuando alguien salva a un miembro de la familia real a un gran costo personal, esa deuda debe reconocerse y pagarse». Samuel negó con la cabeza. «No quiero una recompensa. No lo hice por eso». «Que es precisamente por lo que existe la deuda», intervino Visara. «Aquellos que actúan sin pensar en la recompensa son los que más merecen reconocimiento. Pero más que eso», continuó Curelia, «están los códigos antiguos a considerar.
Las leyes de protección. No se han invocado en más de 300 años. ¿Pero qué? Samuel preguntó, notando la forma en que los tres guerreros parecen repentinamente incómodos. Fue la princesa Sarapene quien respondió con la franca honestidad de una niña. Significa tu familia ahora. Más o menos. El que protege la línea de sangre se convierte en sangre. Eso es lo que dice la vieja ley. Samuel parpadeó. Lo siento. ¿Qué? Curelia suspiró. La princesa simplifica demasiado, pero esencialmente sí. Las leyes antiguas establecen que quien recibe heridas mortales defendiendo la sangre real es adoptado para la protección de la casa real. Es complicado. ¿Complicado cómo? Samuel preguntó aunque comenzaba a sospechar que no quería saber la respuesta. Bueno, Vixara dijo con lo que podría haber sido diversión por un lado, significa que estamos asignados a ti. ¿Asignados como guardias? Tindara aclaró. Hasta que la Corte Real determine cómo honrar adecuadamente la deuda vitalicia, estamos obligados a garantizar su seguridad y recuperación. Los tres guerreros que recuperaron a la princesa se convierten en guardianes de quien la salvó. Es tradición. Samuel miró a los tres guerreros de élite, cada uno de los cuales probablemente podría desarmar un pequeño ejército por sí solo, y sintió una risa ligeramente histérica creciendo en su pecho. ¿Me estás diciendo que yo, un mecánico humano que arregla barcos rotos, ahora tengo a tres de los guerreros de élite del dominio Nocturne como guardaespaldas? La ironía no pasa desapercibida para nosotros, dijo secamente Curelia. Pero la tradición es tradición. Y dado que los pícaros que atacaron eran parte de una conspiración más grande, su protección no es meramente ceremonial. Puede haber otros que intenten hacerte daño para enviarte un mensaje. ¿Conspiración? Samuel se incorporó más erguido, ignorando la punzada de protesta de su cuerpo a un sanador. ¿Qué conspiración? Los tres guerreros intercambiaron otra mirada. Esta vez fue Vixara quien habló. El ataque a la princesa Sarapene no fue al azar. Hay una facción dentro del dominio que se opone a los recientes tratados de cooperación con las colonias humanas. Creen que la mezcla de nuestras especies nos contamina, nos ablanda. La princesa fue atacada específicamente porque su madre, la matriarca, ha sido la defensora más firme de la cooperación de la vanguardia humana. Se llaman a sí mismos la pureza sanguinaria, agregó Tindara, una voz que transmite disgusto. Creen en la supremacía de vanguardia, que deberíamos conquistar en lugar de cooperar. Los pícaros a los que te enfrentaste eran sus soldados. Samuel absorbió esta información, su mente acelerándose. Así que al salvar a la princesa, me convertí en un símbolo. Curelia confirmado. Un humano que casi muere protegiendo a la realeza Nocturne. Es exactamente el tipo de historia que socava toda su filosofía. Genial, murmuró Samuel. De nadie a símbolo político en un solo paso. Bueno, 12 blastos de plasma fáciles. La princesa Sarafene había estado callada durante este intercambio, pero ahora tiraba de la túnica de Samuel. ¿Duele?, preguntó ella, señalando su pecho. Donde había estado la peor de las quemaduras. Samuel miró hacia abajo, notando por primera vez la tenue red de cicatrices que recorrían su piel. La tecnología de curación vanguardia era notable, pero incluso tenía límites. Ya no, le dijo. Tus doctores me arreglaron bastante bien. Nuestros sanadores, corrigió con la seriedad de un niño que ha estado aprendiendo la terminología adecuada. Le cantaron a su sangre para que sus células recuerden su forma. Lo que vi fue bastante cantado a mi sangre. Samuel miró a los guerreros adultos en busca de explicaciones. Hemoterapia armónica, explicó Curelia. Nuestra tecnología médica utiliza frecuencias específicas para estimular la regeneración celular. Para los humanos, probablemente suene como cantar. La princesa insistió en estar presente durante la mayor parte de su curación, agregó Vixara con una mirada cariñosa a la niña. Ella dijo que la protegías para que ella te protegiera mientras dormías. Samuel sintió algo tenso en el pecho que no tenía nada que ver con sus heridas. Miró a la princesita que ahora estaba examinando el relicuario de sombras en sus manos con intensa concentración. Esto es para ti, dijo Sarapene de repente, sosteniendo el orbe. Es una esfera de memoria. Lo hice mientras dormías. Tiene todas mis historias favoritas para que no te aburras mientras terminas de mejorar. Samuel aceptó el orbe con cuidado. Era cálido al tacto y parecía latir al ritmo de los latidos de su corazón. Gracias, princesa. Eso es muy amable. Solo Sarapene, dijo, haciéndose eco de su informalidad anterior. ¿Se acuerda ahora la familia?
Antes de que Samuel pudiera responder, la puerta de la cámara se abrió como algo orgánico. Entró un hombre alto de vanguardia, su atuendo era de un verde esmeralda intenso y su porte inconfundiblemente majestuoso. Los tres guerreros se enderezaron de inmediato, e incluso Sarapene pareció volverse más formal. «Tío Castoran», dijo la princesa con una pequeña reverencia. Los recién llegados ojos dorados se fijaron en Samuel, y Samuel tuvo la incómoda sensación de ser evaluado por algo mucho más peligroso de lo que parecía. Se dio cuenta de que así era como se veía un verdadero guerrero de vanguardia cuando no intentaba parecer inofensivo. «Samuel Chevrolet», dijo Castellan, su voz llevaba el peso de la autoridad. «Soy Lord Castran, hermano de la matriarca y mariscal del tercer aquelarre. Vine a agradecerte personalmente por salvar a mi sobrina». Samuel no estaba seguro de cuál era el protocolo adecuado, pero intentó sentarse más erguido. «Hice lo que cualquiera hubiera hecho, Lord Castoran». «No», dijo Castoran con firmeza. «Hiciste lo que quizás uno en 1.000.000 habría hecho. Las imágenes de seguridad han sido analizadas exhaustivamente. Tuviste 13 oportunidades separadas para retirarte para salvarte. No te llevaste a ninguno de ellos». Se acercó y Samuel pudo ver el parecido familiar con Sarapene en la forma de sus rasgos, aunque su expresión era más oscura, de apariencia más martial. «He visto a muchos guerreros en mi tiempo», continuó Castoran. «Los he llevado a la batalla, los he visto enfrentar la muerte con coraje, pero lo que mostraste fue algo más allá del entrenamiento o el deber. Era puro instinto proteger. Eso es raro». «Tengo una hija», Samuel se encontró diciendo, de vuelta a la tierra. «No la he visto en años, pero cuando vi a la princesa en peligro, en lo único que podía pensar era en ella. Cómo querría que alguien la ayudara si estaba asustada y sola». La expresión de Castorian se suavizó ligeramente. «El instinto de un padre». «Sí, eso lo entiendo». Miró a las tres guerreras. «Confío en que le haya explicado la situación al señor Chevrolet». «Hemos cubierto lo básico, mi señor». Curelia respondió. «La deuda de la vida, la conspiración de la pureza sanguínea, su nuevo estatus, pero no la ceremonia. Eso debería esperar hasta que esté completamente recuperado», señaló Castoran. «Volviste, Samuel. En 3 días, cuando nuestros curanderos te autoricen a moverte, serás presentada formalmente a la matriarca. Ella desea agradecerle personalmente. Y hay honores que otorgar». «¿Honores?», Samuel preguntó, sintiéndose cada vez más fuera de sí. «La Orden del Caballero Eterno para uno», dijo Castoran. «El más alto honor que se le puede dar a una no vanguardia y ciudadanía dentro del dominio, si decide aceptarlo, entre otras cosas». «Otras cosas», la boca de Castorian se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. «Se discute mejor cuando eres más fuerte. Por ahora, descansa, recupérate y sé que tienes la gratitud del trono nocturno». Te giraste para irte, luego hiciste una pausa. «Ah, y el señor Chevrolet, su antiguo empleador en Capital 7, ha sido informado de su situación. Tu puesto se ha mantenido para ti, si decides volver a él», aunque de alguna manera miró significativamente a los 3 guerreros y a su sobrina. «Dudo que vuelvas a arreglar barcos pronto». Con eso, se fue, dejando que Samuel procesara todo lo que acababa de suceder. Miró a los 3 guerreros que parecían divertidos por su desconcierto, luego a la princesa Sarapene, que se había subido a la cama y estaba sentada con las piernas cruzadas a su lado. La imagen de la inocencia. Entonces Samuel dijo finalmente, «¿En qué me he metido exactamente?». La risa de Curelia fue rica y cálida. «Más de lo que sabes, Samuel Chevrolet. Más de lo que crees. La matriarca no es lo que cabría esperar. Siente curiosidad por ti, por la humanidad. Tus acciones le han dado munición contra quienes se oponen a la alianza. Entonces, sin presión, ninguna en absoluto». Curelia estuvo de acuerdo con lo que él estaba aprendiendo a reconocer como su propio sentido del humor seco. La preparación para la ceremonia resultó ser más complicada de lo que Samuel había anticipado. Llegó un vanguardia Taylor, delgado, nervioso, de piel cenicienta y claras venas oscuras, que tomaba medidas mientras murmuraba en su lengua materna. El atuendo que resultó fue un compromiso entre los estilos Human y Nocturne. Un abrigo largo en negro medianoche con hilos carmesí que trazaban patrones que recordaban antiguas escrituras de sangre, pantalones ajustados y botas que eran sorprendentemente cómodas a pesar de su diseño alienígena. «Pareces casi respetable», observó Tindara cuando se lo probó. «Casi». Samuel se ajustó el abrigo, sintiéndose incómodo con algo tan formal. «Bueno, sigues siendo humano»,
dijo ella con lo que él estaba bastante seguro de que era una sonrisa. Hay mucho que podemos hacer. La noche anterior a la ceremonia, Samuel no podía dormir. Se paró junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas. La vista era diferente a la que había visto en Captiva 7. Ahora estaban en el espacio nocturno, más cerca del corazón del dominio. Nebulus pintó la oscuridad en tonos púrpura y dorado, y pudo ver otros barcos de la flota flotando cerca, sus cascos de obsidiana captando la luz de las estrellas. ¿No puedes dormir? La voz de Vixar vino detrás de él. Pensar demasiado, admitió Samuel sin darse la vuelta. Ella se movió para pararse a su lado, su capa oscura susurrando suavemente sobre cómo hace 3 semanas yo no era nadie, un ingeniero fallido, un padre ausente, un hombre cuyo mayor logro era mantener los cargueros en funcionamiento. Ahora estoy a punto de conocer a una matriarca. Nunca fuiste nadie, dijo Visara en voz baja. Simplemente no habías tenido la oportunidad de demostrar quién eras en realidad. Samuel la miró, estudiando su perfil a la luz de las estrellas. La vanguardia era hermosa de una manera extraña, sus rasgos afilados y elegantes, su piel etérea captaba la luz como metales preciosos. Pero más allá de las diferencias físicas, comenzaba a verlos como individuos. La fuerza silenciosa de Visara, la naturaleza protectora de Curelia, el ingenio agudo de Tindara. ¿Puedo hacerle una pregunta? Él dijo, por supuesto. ¿Por qué realmente aceptaste esta asignación? ¿Protegiéndome? Quiero decir, ustedes son guerreros de élite. Esto debe ser aburrido. Visara sugirió debajo de nosotros. Ella sacudió la cabeza. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Lo que hiciste inspiró a toda nuestra flota. Los guerreros que han servido durante siglos están hablando del mecánico humano que se enfrentó a 7 pícaros. Te has convertido en una leyenda sin siquiera intentarlo. No quiero ser una leyenda, dijo Samuel. Solo quiero ser útil. Entonces encajarás perfectamente. Visara dijo, las mejores leyendas nunca quisieron serlo. La ceremonia en sí se llevó a cabo en la sala del trono de la soberanía, una vasta cámara que parecía desafiar la física. El techo se curvaba imposiblemente alto, cubierto con una pantalla holográfica del sistema doméstico Nocturne. El piso estaba pulido con un brillo de espejo de obsidiana que reflejaba la multitud reunida de oficiales militares, nobles y dignatarios. Samuel entró flanqueado por sus 3 guardianes, todos con su armadura ceremonial completa. La multitud se separó ante ellos, cientos de ojos de vanguardia siguiendo su movimiento. Mantuvo los ojos hacia adelante, enfocándose en los deis levantados al otro lado de la habitación. La matriarca se sentó en un trono que parecía crecido en lugar de construido, sus curvas orgánicas recordaban sombras entrelazadas. Era magnífica y terrible, su piel era de un pálido etéreo profundo que se volvió gris oscuro en las sombras, sus ojos dorados sostenían una inteligencia que parecía ver a través de todo. A su lado estaba Lord Castoran y varias otras figuras que Samuel asumió que eran importantes en función de su elaborada vestimenta. La princesa Sarafene se paró a la izquierda de la matriarca, luciendo diminuta y formal con sus túnicas ceremoniales. Cuando vio a Samuel, comenzó a saludar, se atrapó y se conformó con una pequeña sonrisa. El camino hacia el trono pareció durar una eternidad. Cuando finalmente alcanzaron la distancia adecuada, Curelia, Visara y Tindara se arrodillaron al unísono. Samuel, que había sido entrenado en esto, logró un arco que probablemente era aceptable, si no elegante. Samuel Chevrolet, la matriarca, habló y su voz era como un trueno controlado y escalofriante. «Párate». Samuel se enderezó, encontrándose con esos ojos dorados con lo que esperaba fuera el respeto apropiado en lugar del terror que sentía. «Tú eres el humano que salvó a mi nieta». La matriarca continuó. No era una pregunta. Estaba en condiciones de ayudar a su majestad. Estabas en condiciones de morir. Ella corrigió. La diferencia entre ayuda y sacrificio es significativa. Ella se levantó de su trono con gracia fluida, descendiendo los escalones hasta pararse frente a él. Así de cerca, Samuel pudo ver que ella era anciana, aunque su poder no estaba debilitado. Su piel pálida mostraba las tenues cicatrices plateadas de innumerables conflictos antiguos y sus ojos soportaban el peso de siglos. Las imágenes han sido revisadas, dijo. Una explosión de plasma. Cualquiera de ellos debería haber sido fatal. Sin embargo, te pusiste de pie. Ella lo rodeó lentamente como un depredador examinando a su presa. ¿Qué? Samuel consideró mentir, dando alguna respuesta noble sobre el deber o el honor. Pero algo en esos ojos antiguos exigía la verdad.
Porque tenía miedo, dijo simplemente, porque era una niña que necesitaba ayuda. Porque tengo una hija y querría que alguien la defendiera si lo necesitaba. La matriarca se detuvo frente a él de nuevo. Un amor de padres. Sí, eso lo entiendo. Se volvió para dirigirse a la multitud reunida. Que todos sean testigos de Samuel Chevrolet, humano de la Tierra, se enfrentó a 7 de nuestra especie caída para proteger a la princesa Sarah Fintown Nocturne. Recibió 12 heridas mortales, pero no cedió. Según las leyes antiguas, él ha demostrado ser digno de los más altos honores que podemos otorgar. Ella regresó a su trono y levantó algo de al lado. Un metal en una cadena que parecía estar hecha de hielo sombrío cristalizado que cambiaba entre carmesí, plateado y negro. Neil, ella ordenó. Samuel se arrodilló y ella le puso la cadena alrededor del cuello. El metal estaba caliente contra su pecho, latiendo con su propia luz interior. Levántate, Sir Samuel Chevrolet, caballero de la Orden del Caballero Eterno, protector de la sangre, amigo del trono nocturno. La sala del trono estalló en un sonido que Samuel tardó un momento en reconocer. Cientos de vanguardias dando un silencioso saludo unificado, sus capas oscuras extendiéndose mientras se inclinaban. El sonido era abrumador, primitivo y de alguna manera profundamente conmovedor. Cuando el ruido se calmó, la matriarca continuó. Además, se le otorga la ciudadanía dentro del dominio Nocturne con todos los derechos y responsabilidades que conlleva. Se te otorgan tierras en Nocturna, la ciudadela oscura, si decides reclamarlas. Y se te concede un favor del trono para ser invocado a tu discreción. Samuel se aterriza de cabeza en el mundo natal de Vanguardia, un favor de la matriarca. Esto estaba más allá de lo que él podría haber imaginado. Me siento honrado, Su Majestad. No sé qué decir. No digas nada, aconsejó la matriarca. Tus acciones han hablado más fuerte que cualquier palabra. Ella hizo una pausa, luego agregó con lo que podría haber sido diversión, aunque tengo curiosidad por una cosa. Mi nieta habla muy bien de sus historias sobre la Tierra. Quizás cuando te hayas recuperado por completo, también las compartirías conmigo. Los siguientes 3 días pasaron en un borrón de recuperación, visitas y revelaciones. La fuerza de Samuel regresó gradualmente, ayudada por la tecnología curativa de vanguardia y la atención constante del personal médico que parecía fascinado por la fisiología humana. Se enteró de que era una especie de celebridad a bordo del barco, el humano que se había enfrentado a 7 pícaros para proteger a la princesa. Sus 3 guardianes, como había llegado a pensar en ellos, eran presencias constantes. Rotaban turnos, pero al menos uno siempre estaba cerca. Samuel aprendió sobre ellos en pedazos. Curelia, la mayor, había servido en la Guardia Real durante siglos. Xara, su hermana menor, era considerada una de las mejores bailarinas de espadas sombrías del dominio. Tendara, a pesar de ser la más joven, era una genio estratégica que se había graduado como la mejor de su clase en la academia militar. ¿No tienes mejores cosas que hacer que cuidar a un humano roto? Samuel preguntó el segundo día mientras Visara lo ayudaba a dar sus primeros pasos inestables por la cámara. Cosas mejores que proteger al salvador de la princesa imperial. Visara respondió con ese humor seco que comenzaba a reconocer como característico de ella. No puedo pensar en ninguna. Además, eres interesante. ¿Interesante cómo? Eres un rompecabezas, explicó, estudiándolo mientras le temblaban las piernas. Se supone que su especie es frágil. Sin embargo, sobreviviste a lo que habría matado a la mayoría de Vanguardia. No tenías ninguna razón para involucrarte. Sin embargo, tiraste tu vida sin dudarlo. Dices que no eres nadie especial, pero has hecho algo extraordinario. Tal vez solo soy muy malo en evaluación de riesgos, sugirió Samuel, apretando los dientes mientras el dolor atravesaba sus músculos aún en recuperación. Por supuesto, Su Majestad. Bien. Luego se concluye esta ceremonia. Que comience la fiesta. Lo que siguió fue una celebración diferente a todo lo que Samuel había experimentado. Se llevaron mesas largas a la sala del trono cargadas de comida de todo el dominio. La música llenó el aire. Extrañas, hermosas, inquietantes armonías que parecían resonar en sus huesos. Guerreros de vanguardia se acercaron a él durante toda la noche, cada uno queriendo escuchar la historia de primera mano para conocer al humano que había hecho lo imposible. Pero el momento que se quedó con él llegó casi al final de la celebración. La princesa Sarapene, a quien se le había pedido que mantuviera el protocolo formal durante toda la ceremonia, finalmente se liberó de sus cuidadores y corrió hacia él, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cintura. Gracias, susurró ella.
Por ser mi caballero. Samuel se arrodilló a su nivel. Gracias por valer la pena salvarte, dijo, golpeándola suavemente en la nariz. Ella se rió, luego se puso seria. ¿Te quedarás aquí? Quiero decir, ¿con nosotros? Samuel miró por la habitación a los 3 guerreros que se habían convertido en sus guardianes y se dio cuenta de que sus amigos estaban en Mor Castoran, quien asintió con aprobación desde el otro lado de la habitación a la matriarca, antigua y poderosa, que observaba con interés. No lo sé, dijo. Pero honestamente, todo esto es muy nuevo. Pero visitarás Sarafin Trust. Incluso si vuelves a arreglar barcos, visitaré a Samuel, prometió. Los caballeros tienen que controlar a sus princesas después de todo. Más tarde, mucho más tarde, después de que terminó la fiesta, y Samuel fue escoltado de regreso a sus aposentos por sus 3 guardianes, se sentó al borde de la magnífica cama, sosteniendo la orden del caballero eterno en sus manos. El metal captó la suave luz de la habitación, su estructura cristalina creando pequeños arcoíris. ¿Se arrepiente?, preguntó Curelia. Ella había despedido a los demás, reclamando el derecho como guardia principal de tomar la primera guardia. No, dijo Samuel, sorprendido de descubrir que era verdad. Solo procesando. Hace 3 semanas, no era nadie especial. Ahora soy un caballero de un imperio alienígena. Siempre fuiste especial, dijo Curelia. Solo se necesitaron circunstancias extraordinarias para revelarlo. Samuel la miró. ¿De verdad crees eso? Que la gente ha escondido la grandeza esperando el momento adecuado. Creo, dijo Curelia lentamente, que todo ser tiene la capacidad de una acción extraordinaria. La mayoría nunca enfrenta el momento que lo exige. Lo hiciste, y no dudaste. Dudé, admitió Samuel durante medio segundo. Entonces vi su rostro, y él se encogió de hombros. La elección se hizo sola. Las mejores opciones suelen ser las adecuadas, coincidió Curelia. Un timbre suave indicó que alguien estaba en la puerta. Curelia se movió para responderla, su mano se dirigió automáticamente a su arma a pesar de estar a bordo de su propia nave insignia. Se relajó cuando vio quién era. Entraron la teniente Bizarra y el especialista Tindara. Pero no estaban solos. Con ellos iba otra vanguardia. Este con la piel etérea del azul más profundo que Samuel había visto hasta ahora. Casi negro, pero con un brillo subyacente como el aceite en el agua. Esta es Sila Mistral, explicó Bizarra. Ella supervisó tu recuperación. Ella quería hablar contigo ahora que se completaron las ceremonias formales. La curandera se acercó, sus movimientos graciosos y deliberados. Sus ojos eran diferentes a los de la otra vanguardia que Samuel había conocido. Violeta en lugar de oro, plata o cobre. Señor Chevrolet, dijo, su voz tenía una extraña cualidad armónica escalofriante. Necesito discutir algo contigo. Algo sobre tu supervivencia, se enderezó Samuel. ¿Pasa algo? No está mal, dijo Mistral con cuidado, pero inusual. Sin precedentes, en realidad. Cuando te trajeron a nosotros, deberías haber estado más allá de salvarte. El daño del plasma por sí solo debería haber sido fatal. Pero había algo más. Sus células respondieron a nuestras frecuencias de curación de maneras que la biología humana no debería permitir. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo, continuó Mistral, es que o eres el humano vivo más afortunado o hay algo único en tu genética, algo que te permitió sobrevivir lo que nadie más podría tener. Samuel sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Solo soy un humano normal. Quizás, dijo Mroll, o quizás lo que consideramos normal es más amplio de lo que sabíamos. Con su permiso, me gustaría estudiar más su caso. No de manera invasiva, agregó rápidamente. Solo algunos escáneres adicionales, algunos análisis de sangre. Samuel supuso que podría ayudarnos a comprender mejor la compatibilidad biológica de Human Vanguard para el programa de intercambio médico. Entre otras cosas, Mistral estuvo de acuerdo. Su supervivencia ha planteado preguntas sobre el potencial de una cooperación más profunda entre nuestras especies. Preguntas que podrían moldear el futuro de nuestros dos pueblos. Samuel miró a sus 3 guardianes que lo observaban con interés. ¿Qué opinas? Creo, dijo Curelia lentamente, que ya cambiaste la historia una vez salvando a la princesa. Quizás estás destinado a cambiarlo de nuevo. Sin presión, murmuró Samuel, ganándose una carcajada de Bizarra. Lo pensaré. Le dijo al curandero. Ha sido un día muy largo. Mistral asintió. Por supuesto. Descansa ahora. Podemos hablar más mañana.
Después de que ella se fue, Samuel se encontró a solas con sus 3 guardianes una vez más. Se habían relajado un poco. Visara y Tindara se acomodaron en sillas mientras Curelia permanecía de pie junto a la ventana. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Samuel. Quiero decir, hablando en términos prácticos, ¿se espera que me quede aquí? Vuelve a Capítulo 7. No tengo idea de cómo funciona nada de esto. Eso depende en gran medida de ti. Curelia dijo que la ciudadanía que le han otorgado le da derecho a ir a cualquier parte dentro del dominio. El título de caballero conlleva ciertos deberes ceremoniales, pero nada que te impida volver a tu vida anterior si así lo eliges. De alguna manera, ya no creo que mi vida anterior sea posible. Samuel dijo que no puede volver exactamente a ser un mecánico invisible después de todo esto. ¿Te gustaría?, preguntó Tindar. Ahora tienes opciones que antes no tenías. ¿Qué tipo de opciones? El cuerpo imperial de ingenieros le daría la bienvenida. Visara sugirió que tus habilidades mecánicas combinadas con tu nuevo estatus podrían abrirte puertas. O el cuerpo diplomático, agregó Tindara. Eres la prueba viviente de que los humanos y vanguardia pueden trabajar juntos. O Curelia dijo en voz baja, podrías aceptar la oferta de tierras de la matriarca nocturna. Construye algo nuevo. Samuel se recostó en la cama, mirando al techo con sus runas cambiantes y brillantes. Hace 3 semanas, su mayor preocupación había sido ganar suficientes créditos para tal vez algún día permitirse un viaje de regreso a la Tierra para ver a su hija. Ahora le ofrecían tierras en el mundo natal de Vanguard. Puedo preguntarles algo a todos, él dijo. Por supuesto, respondieron los 3 casi al unísono. ¿Qué harías en mi posición? Los 3 guerreros intercambiaron miradas, dirigiendo una de sus conversaciones silenciosas. Finalmente, Vixar habló. Tomaría tiempo para sanar completamente. Entonces exploraría estas nuevas oportunidades. Te han dado una segunda oportunidad en la vida, Samuel. No lo desperdicies tratando de volver a ser quien eras antes. El cambio es aterrador, agregó Tindara. Pero ya has demostrado que puedes enfrentar el miedo. Wakyurelia dijo con una leve sonrisa, no lo enfrentarás solo. Nuestra asignación no termina solo porque la ceremonia haya terminado. ¿Cuánto dura?, preguntó Samuel. Esta asignación de tutor tradicionalmente hasta que se considere saldada la deuda vitalicia, dijo Curelius, lo que dado que casi muere salvando a la princesa podría llevar bastante tiempo. Así que estoy atrapado con ustedes 3. Eso me temo. Vis dijo con falsa somnolencia. Nuestras disculpas. Samuel se encontró riendo. Riendo de verdad por primera vez desde que se despertó. He tenido peor compañía. Un silencio confortable cayó sobre la habitación. Afuera, las estrellas continuaron su danza eterna. Y en algún lugar del barco, la princesa Sarapene probablemente le estaba contando a cualquiera que escuchara sobre su noche humana. El futuro era incierto, lleno de posibilidades que Samuel nunca había imaginado. Pero por ahora, en este momento, rodeado de sus inesperados guardianes en una habitación que parecía sacada de un sueño, Samuel Chevrolet se permitió creer que tal vez, solo tal vez, recibir 12 explosiones de plasma había sido lo mejor que le había pasado. Las semanas que siguieron a la ceremonia trajeron un nuevo ritmo a la vida de Samuel. Permaneció a bordo del Soberanía. A medida que su cuerpo continuaba sanando y fortaleciéndose, la tecnología médica de vanguardia le había salvado la vida, pero la recuperación seguía siendo un proceso. Cada día traía nuevos desafíos y revelaciones. Sus guardianes habían establecido una rutina. Curelia manejaba lo que ella llamaba deberes administrativos, la sorprendente cantidad de correspondencia que conlleva ser caballero del imperio. Visara supervisó su rehabilitación física, empujándolo a través de ejercicios que lo dejaron exhausto pero progresivamente más fuerte. Tindara se hizo cargo de su educación, enseñándole sobre la cultura nocturna, la historia y el complejo panorama político en el que había entrado inadvertidamente. La facción pureza sanguinaria no va a desaparecer simplemente, explicó Tindara durante una de sus sesiones. Tu supervivencia y reconocimiento les han asestado un duro golpe, pero se reagruparán. Siempre lo hacen. Pensamiento alegre, murmuró Samuel, estudiando una exhibición holográfica de la estructura política del dominio. La realidad a menudo lo es, respondió Tindara. Pero es mejor comprender la amenaza que sorprenderse con ella. La princesa Sarapene se había convertido en una visitante habitual, llegando a menudo sin previo aviso con su pequeño séquito de guardias. Ella le traía cosas, libros sobre historia nocturna escritos para niños que en realidad eran bastante útiles.
Muestras de comida de diferentes partes del dominio y una vez un pequeño proyector holográfico que mostraba el sistema solar de la Tierra. Así que no añoras el hogar, explicó. Eso es muy reflexivo, dijo Samuel, observando la pequeña Tierra girar lentamente sobre su palma. Mamá dice que algún día podré visitar la Tierra, anunció Sarapene. Cuando la alianza sea más fuerte, ¿me mostrarás los alrededores? Yo mismo no he vuelto en años, admitió Samuel. Pero seguro si estoy allí cuando me visites. La princesa lo estudió con esos ojos dorados que parecían demasiado perceptivos para su edad. ¿Extrañas a tu hija? No era una pregunta. Samuel asintió lentamente. Todos los días. ¿Por qué no la llamas? Es complicado. Sarapene inclinó la cabeza. Los adultos siempre dicen eso cuando quieren decir que es doloroso. De la boca de los bebés, pensó Samuel. Tienes razón. Es doloroso. Ella tiene una nueva familia ahora. Un padrastro que puede darle cosas que yo nunca pude. Pero él no es su verdadero padre. Sarapene señaló con franqueza de niña. Lo eres. Antes de que Samuel pudiera responder, sonó la puerta. Curelia respondió, admitiendo al señor Castorian. El mariscal del tercer aquelarre se había interesado personalmente en la recuperación de Samuels, visitándolo varias veces para discutir todo, desde tácticas militares humanas hasta cocina terrenal. El señor Chevrolet Castoran lo saludó. Princesa, agregó con un guiño a su sobrina. El tío Sarapene respondió formalmente, aunque ella permaneció sentada junto a Samuel en el sofá. Tengo noticias, dijo Castorian, su expresión seria. La inteligencia ha interceptado comunicaciones que sugieren que Sanguine Theory está planeando algo. Aún no tenemos detalles, pero su nombre fue mencionado varias veces. Samuel sintió tensos a sus guardianes. La mano de Curelia se acercó a su arma mientras Big Sara se acercaba a la ventana, buscando amenazas que posiblemente no podrían alcanzarlas aquí, en el corazón de la flota. Quieren venganza, supuso Samuel. Más que eso, Castoran dijo que quieren dar ejemplo. Un humano elevado a caballero amenaza todo en lo que creen. No pueden dejarlo en pie. Entonces, ¿qué hacemos? Te damos más protección, dijo Castoran. Estoy asignando un escuadrón adicional. No, Samuel interrumpió, sorprendiendo a todos, incluido él mismo. Lo siento, Lord Castoran, pero no, ya tengo a 3 de los mejores guerreros del dominio siguiéndome. Agregar más guardias solo me hace parecer débil como si tuviera miedo. Deberías tener miedo, dijo Castoran. La pureza de sangre no hace amenazas de ídolos. Estoy seguro de que no, estuvo de acuerdo Samuel. Pero esconderse detrás de un ejército de guardias no es la respuesta. Simplemente demuestra su punto de que los humanos somos débiles, que necesitamos protección. ¿Qué sugieres? Preguntó Curelia, pensó Samuel por un momento. Continuó con normalidad. Bueno, tan normal como se vuelve mi nueva vida. Demuéstrales que no tengo miedo. Que confío en la protección del dominio sin necesitar un batallón entero. Eso es muy valiente o muy tonto, observó Vixar. Probablemente ambas cosas, admitió Samuel. Pero ya he tomado 12 blastos de plasma. Mi capacidad para tomar buenas decisiones podría verse dañada permanentemente. Castorian lo estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. Muy bien, pero aumentamos los protocolos de seguridad. Sin visitantes no autorizados, sin excursiones no programadas. Acordado. Después de que Castoran se fue, llevándose a una renuente Sarapene con él. Ella tenía lecciones a las que asistir. Samuel se encontró a solas con sus guardianes. La atmósfera había cambiado, la tensión crepitaba bajo la superficie. Eso fue una tontería, dijo Curelia sin rodeos. La pureza sanguínea tiene recursos de entrenamiento. No son pícaros actuando por impulso. Tal vez, dijo Samuel. Pero quise decir lo que dije. No puedo vivir con miedo. Ese no es el ejemplo que quiero dar. ¿El ejemplo que quieres dar?, preguntó Tindara. Estás pensando más allá de ti mismo. Samuel se acercó a la ventana mirando las estrellas. Esa curandera, Mistral, dijo algo sobre mi supervivencia que podría cambiar la relación entre nuestra especie. Si eso es cierto, si de alguna manera voy a ser parte de eso, entonces necesito ser alguien a quien valga la pena seguir. No un humano asustado que se esconde detrás de guerreros de vanguardia, sino alguien que se sostiene por sí mismo. Ya lo demostraste en el mercado, Big Sara señaló una vez, Samuel dijo en un momento de instinto. Eso no es suficiente.
Si voy a ser este símbolo que todos parecen pensar que soy, necesito ser más. ¿Y cómo te propones ser más? Preguntó Curelia. Samuel se volvió hacia ellos. ¿Entrenarme? Entrenarte para pelear, para defenderme. Sé que nunca seré rival para un guerrero de vanguardia, pero puedo ser mejor de lo que soy. Los tres guerreros intercambiaron miradas. Fue Visara quien habló primero. La fisioterapia ya está llevando a su cuerpo al límite. Luego seguimos adelante, dijo Samuel. Mira, no estoy tratando de ser un héroe. Los héroes matan a la gente, pero yo tampoco me niego a ser una víctima. Curelia guardó silencio durante un largo momento. Luego asintió. Muy bien. Te entrenaremos, pero sigues nuestras instrucciones exactamente. Sin bravuconadas humanas, sin presionar más allá de lo que decimos que es seguro. Acordado. Comenzamos mañana, dijo Visara con lo que Samuel estaba aprendiendo a reconocer como anticipación. 0600, espero que estés preparado para el dolor. Después de 2 explosiones de plasma, todo lo demás es solo incomodidad, respondió Samuel. El entrenamiento fue peor de lo que había anticipado. Vis era un instructor exigente, llevando su cuerpo a límites que no sabía que existían. El enfoque de vanguardia del combate era diferente al de las artes marciales humanas. Representaba una velocidad sobrenatural, golpes poderosos y manipulación de las sombras de las que Samuel obviamente carecía. Pero los principios de equilibrio, impulso y pensamiento estratégico se tradujeron en todas las especies. Estás pensando demasiado, dijo Vis durante su tercera sesión después de que Samuel fuera derribado a la lona por docena de veces. El combate es instinto. Lo demostraste en el mercado, en el mercado. No estaba pensando en técnica. Samuel jadeó, esforzándose por ponerse de pie. Exacto. Entonces, deja de pensar. Ella volvió a acercarse a él, moviéndose con esa gracia fluida que poseía Vanguardia. Esta vez, en lugar de tratar de recordar la postura defensiva formal que ella le enseñó, Samuel simplemente reaccionó. Se agachó debajo de su columpio, rodó hacia un lado y logró asestar un golpe fulminante en sus costillas antes de que su ataque le sacara las piernas de debajo de él. Mejor, dijo Visara, ayudándolo a levantarse. Estás aprendiendo. Las lecciones de Tendara fueron igualmente desafiantes pero de diferentes maneras. Ella le enseñó sobre las diversas facciones dentro del dominio, el delicado equilibrio de poder, las reglas tácitas que gobiernan la sociedad nocturna. ¿Por qué es esto importante? Samuel preguntó después de una lección particularmente densa sobre conexiones genealógicas entre casas nobles. Porque el conocimiento es armadura, respondió Tindara. La pureza sanguinaria intentará aislarte para poner a los aliados en tu contra. Comprender el panorama político te ayuda a ver venir los ataques. La contribución de Curelia fue más sutil, pero no menos importante. Ella le enseñó a estar presente, a pararse, a hablar, a proyectar confianza, incluso cuando se enfrentaba a seres que podían destrozarlo con sus garras desnudas. Ahora eres un caballero del dominio, ella se lo recordó. Tienes que actuar como tal. 2 semanas después de su entrenamiento, Samuel recibió una visita inesperada. Mistral regresó. Pero esta vez, ella no estaba sola. Con ella estaba una anciana vanguardia cuya piel etérea se había desvanecido hasta casi blanquearse con la edad. Sus ojos, sin embargo, eran agudos y alertas. Este es el maestro Alzarian Mistral presentado. Es nuestro principal experto en biología interespecie. La vieja vanguardia estudió a Samuel con una intensidad casi incómoda. Entonces dijo finalmente, con su voz como piedra de afilar, eres el humano imposible. Solo suerte, creo, respondió Samuel. ¿Suerte? Alzarian reflexionó. Sí, los humanos a menudo atribuyen a la suerte lo que no entienden. Hizo un gesto hacia una silla. Entonces, necesitamos discutir qué descubrió el sanador Mistral. Samuel se sentó, sus guardianes colocándose alrededor de la habitación. Notó que estaban más alerta de lo habitual, lo que lo puso nervioso. Tu supervivencia, Alzarian comenzó. Desafía la comprensión convencional. El daño plasmático a nivel celular debería haber causado una falla en cascada. Tus órganos deberían haberse apagado uno por uno. Sin embargo, aquí estás. Tecnología de curación de vanguardia, comenzó Samuel. Habría sido inútil con un cadáver, interrumpió Alzarian. ¿Qué es lo que deberías haber sido? No, señor Chevrolet. Algo más sucedió en ese mercado. Algo que apenas estamos empezando a entender.
Mistral activó una pantalla holográfica que mostraba lo que Samuel suponía que eran datos médicos. Sus células muestran signos de adaptación durante el proceso de curación. No solo se regeneraron. Cambiaron, se volvieron más resistentes. ¿Estás diciendo que ya no soy humano? Preguntó Samuel, alarmado en su voz. Eres humano, le aseguró Alcerian. Pero quizás un plus humano. Su ADN muestra marcadores que nunca hemos visto antes, activados por el trauma y nuestras frecuencias de curación. Es como si tu cuerpo aprendiera de la experiencia y evolucionara en respuesta a ella. Eso no es posible, dijo Samuel. La evolución lleva generaciones. Normalmente, sí, Alcerian estuvo de acuerdo. Pero estamos lidiando con una interacción entre la biología humana y la tecnología médica nocturna que no tiene precedentes. Eres el primer humano en sobrevivir a un tratamiento tan extenso. Puede que nos estés mostrando un potencial que no sabíamos que existía. ¿Qué tipo de potencial? Alcerian y Mistral intercambiaron miradas. El potencial de una verdadera integración biológica entre nuestras especies. No solo cooperación o alianza, sino compatibilidad fisiológica real. Su caso sugiere que los humanos y Vanguard podrían ser más compatibles de lo que jamás imaginamos. Samuel absorbió esta información, su mente acelerándose. ¿Qué significa esto en la práctica? Por ahora, nada cambia, dijo Mistral. Pero con su permiso, nos gustaría continuar monitoreando su condición. ¿Documenta algún cambio adicional? ¿Cambios? Samuel se miró las manos, medio esperando ver colmillos formándose. ¿Qué tipo de cambios? Aumento de la fuerza, reflejos más rápidos, curación mejorada. Alzarían en la lista. Todo sutil. Nada que fuera visible externamente. De repente no va a temer al sol, señor Chevrolet. Bueno, eso es un alivio, murmuró Samuel. Después de que los curanderos se fueron, Samuel se quedó en silencio por un largo momento. Sus guardianes esperaron pacientemente, dejándolo procesar. Realmente no puedo volver a ser solo un mecánico. ¿Puedo? Finalmente dijo, ¿te gustaría? Preguntó Curelia amablemente. Samuel pensó en ello, en la vida que había tenido antes, la soledad, la sensación de fracaso, la sensación de que había perdido la oportunidad de importar. Luego pensó en las últimas semanas, el propósito, las conexiones que había formado, la sensación de que era parte de algo más grande. No, admitió. No lo haría, pero tampoco sé qué se supone que debo ser ahora. Se supone que debes ser tú misma, dijo Big Sara. Solo una versión de ti mismo que sobrevivió a lo imposible y salió fortalecido. Sin presión, dijo Samuel con una sonrisa débil. Toda la presión, corrigió Tindara. Pero ya has demostrado que puedes manejarlo. Esa noche, Samuel tomó una decisión. Activó el terminal de comunicaciones en sus aposentos y tras un largo momento de vacilación, hizo una llamada a la Tierra. El sistema de comunicación cuántica significaba que no había demora a pesar de la gran distancia. La pantalla se iluminó y de repente estaba mirando una cara que no había visto en 3 años. Su hija Lily, que ahora tiene 8 años, le devolvió la mirada con los mismos ojos marrones que los suyos. Papá, dijo ella, con voz incierta. Hola cariño, Samuel dijo que le apretaba la garganta. Sé que ha pasado mucho tiempo. Mamá dijo que estabas herido. Lily interrumpió. Ella dijo que salvaste a alguien. N viajó rápido aparentemente. Lo hice. Una niña realmente de tu edad. ¿Estaba asustada? Tenía mucho miedo, pero también era muy valiente. Lily se quedó callada por un momento. Mamá dijo, casi mueres. Casi. Samuel estuvo de acuerdo. Pero no lo hice, y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que he tenido miedo de las cosas equivocadas. Tenía tanto miedo de decepcionarte que me mantuve alejado. Pero eso fue estúpido. Lily estuvo de acuerdo con la franqueza de un niño. Samuel se rió, sorprendiéndose a sí mismo. Sí, lo fue. Lo siento, Lily, por haberme ido por extrañar tanto. ¿Vienes a casa? Ella preguntó. No lo sé, dijo Samuel honestamente. Mi vida se ha vuelto muy complicada, pero te prometo que te visitaré y llamaré más si te parece bien a ti y a tu mamá. Lily consideró esto. ¿La chica que salvaste, está bien? Ella es perfecta. Su nombre es Arapene y en realidad es una princesa. Los ojos de Lily se abrieron. Una verdadera princesa. Una verdadera princesa de piel pálida y ojos dorados y todo. Eso es tan genial.
Lily respiró. ¿Crees que podría conocerla algún día? Samuel sonrió. Creo que le encantaría conocerte. Ella hace muchas preguntas sobre la Tierra. Quizás podrías responder a algunas de ellas. Hablaron durante unos minutos más, poniéndose al día con 3 años de conversaciones perdidas. Cuando finalmente se despidieron con la promesa de volver a hablar pronto, Samuel sintió que algo dentro de él sanaba de una manera que no tenía nada que ver con la tecnología médica nocturna. Encontró a Curelia montando guardia fuera de sus aposentos. La familia es importante, dijo simplemente. Así es, Samuel estuvo de acuerdo. Todo tipo de familia, ella lo miró con curiosidad. De todo tipo. Familia de sangre, familia elegida, dijo Samuel, pensando en sus guardianes de la princesa Sarafene, en la extraña nueva vida que construyó entre las estrellas. A veces, la familia que encuentras es tan importante como la familia en la que naces. Curelia se quedó callada por un momento. Te estás adaptando bien a la filosofía nocturna. Tal vez, dijo Samuel. O tal vez algunas verdades son universales. La mañana siguiente trajo noticias que lo cambiaron todo. Samuel estaba en medio del entrenamiento de combate con Visara. Cuando Castorian llegó, su expresión era sombría. Hemos interceptado comunicaciones de pureza sanguinaria, anunció sin preámbulos. Están planeando un ataque al centro de intercambio médico en la estación Concord. Pretenden destruir el símbolo de la cooperación de la vanguardia humana. Preguntó Curelia. 3 días. Durante la ceremonia de dedicación, estarán presentes representantes de 12 especies, incluidos varios equipos médicos humanos y de vanguardia. Tenemos que detenerlos, dijo Samuel. Castora no miró. Tenemos la intención de hacerlo, pero hay una complicación. La pureza sanguínea ha exigido que estés presente en la ceremonia. Si no estás allí, atacarán objetivos civiles en todo el sistema. Me están usando como cebo, se dio cuenta Samuel. Sí, te quieren allí para poder matarte públicamente, destruirte el símbolo en el que te has convertido. Los guardianes de Samuel inmediatamente comenzaron a discutir las medidas de seguridad. Pero Samuel levantó una mano. Yo iré. Absolutamente no, dijo Curelia. Claramente es una trampa. Por supuesto, es una trampa, Samuel estuvo de acuerdo. Pero si no voy, morirá gente inocente. Además, agregó con una sonrisa sombría, no son los únicos que pueden tender trampas. Castoriano estudió. ¿Qué tienes en mente? Esperan que venga como un símbolo, protegido y precioso, dijo Samuel. ¿Qué pasa si vengo como otra cosa? ¿Cómo qué? Samuel pensó en su entrenamiento, en lo que Mistral y Alcerian le habían contado sobre su biología cambiada. ¿Sobre la orden del caballero eterno colgando en sus aposentos? Como prueba de que los humanos pueden estar con Vanguard como iguales, no como sujetos protegidos. Dame un traje de combate. Ponme en el equipo de seguridad. Que vengan por un símbolo y encuentren un guerrero en su lugar. No eres un guerrero, señaló Bis. 3 semanas de entrenamiento no te hacen capaz de enfrentarte a operativos de pureza sanguínea. No, Samuel estuvo de acuerdo. Pero no tengo que enfrentarlo solo, ¿verdad? Ese es el objetivo de la alianza. Somos más fuertes juntos. Castoran permaneció callado durante un largo momento, luego sonrió. Una expresión depredadora que le recordó a Samuel que los Vanguardo eran en esencia depredadores ápice. Sabes, el Marshal dijo que eso podría funcionar. El plan que desarrollaron durante los siguientes 2 días fue a partes iguales brillante y loco. Samuel asistiría a la ceremonia, pero no como invitado de honor. Formaría parte del equipo conjunto de seguridad, vistiendo una armadura de combate modificada que podría adaptarse a su fisiología humana. Sus guardianes estarían posicionados en toda la instalación junto con fuerzas adicionales, tanto humanas como de vanguardia. La pureza sanguínea espera una masacre, explicó Tindara durante la sesión informativa final. Planean transmitirlo por todo el dominio, mostrando a los humanos como débiles y vanguardistas que se alían con ellos como tontos. En cambio, continuó Castorian, encontrarán un frente unido, humano y de vanguardia trabajando en perfecta coordinación. ¿Y si sale mal?, preguntó Samuel. Luego improvisamos, dijo Curelia. Has demostrado talento para eso. La noche antes de la ceremonia, Samuel no podía dormir. Se quedó en sus aposentos mirando la orden del Caballero Eterno. Parecía que hacía una vida que había sido un simple mecánico preocupado nada más que por arreglar sistemas rotos. Un suave timbre en su puerta interrumpió sus pensamientos.
La princesa Sarapén entró, seguida por un guardia de aspecto muy incómodo que claramente no había podido rechazar la demanda de la princesa de visitarla. «Vas a pelear mañana», dijo Sarapene. No era una pregunta. «Voy a tratar de evitar una pelea», corrigió Samuel. Ella se movió para pararse a su lado, mirando el metal. «Estás asustado, aterrorizado», admitió Samuel. «Pero vas a ir de todos modos». Sí, eso es lo que es el coraje, ¿verdad? Tener miedo pero hacerlo de todos modos. Samuel miró a la joven princesa. ¿Quién te dijo eso? Lo hiciste ese día en el centro médico. Samuel no recordaba haberlo dicho, pero, de nuevo, había estado tomando muchos analgésicos. Sin embargo, es cierto. El coraje no se trata de no tener miedo. Sarapene se quedó callada por un momento. Te hice algo, dijo, finalmente sacando un pequeño dispositivo. Parecía un brazalete, pero hecho de plata oscura podrida en frío. El mismo material utilizado en la armadura Vanguard. ¿Qué es eso? Una banda guardiana fetiche de tejido de sombras. Es tradición. Los guerreros que van a la batalla los usan para tener suerte. Ella le ayudó a ponérselo. El metal estaba caliente contra su piel y parecía latir con su propia energía. Gracias, Samuel dijo genuinamente conmovido. Prométeme que volverás, dijo Sarapene, con voz suave. Prometo que haré lo mejor que pueda. No, dijo ella con firmeza. Prométeme que volverás. Cumpliste tu promesa de visitarme mientras yo tenía miedo. Quédate con este también. Samuel se arrodilló a su nivel. Prometo que volveré. Ella lo abrazó entonces, feroz y rápida, antes de salir corriendo de la habitación. El guardia lo siguió, con aspecto aliviado. Samuel se puso de pie, con el fetiche del tejido de sombras abrigado en la muñeca, e hizo sus preparativos para lo que sería su mejor momento o su última batalla. Concord Station fue una maravilla de la ingeniería cooperativa, la innovación humana combinada con el arte de vanguardia. La instalación médica en su corazón representaba lo mejor de ambas especies. Un lugar donde el conocimiento se compartía libremente en beneficio de todos. Samuel se paró en la sala preparada para la seguridad, ajustando la armadura de combate que había sido especialmente modificada para él. Era más ligero que la armadura vanguardia estándar, pero aún ofrecía una protección sustancial. Más importante aún, lo hizo parecer un miembro más del equipo de seguridad en lugar de un invitado de honor. Recuerda, dijo Curelia, revisando sus propias armas, tu apoyo, no la línea del frente. Si estalla un combate, mantente a cubierto y no intentes ser un héroe. Yo sé. ¿Tú sí? Preguntó Pixar. Porque tu historia sugiere lo contrario. Antes de que Samuel pudiera responder, sonó una alarma. No la alarma general de la estación, sino el tono específico que significaba que se habían detectado barcos entrantes. Su temprana tindara observó, comprobando su despliegue táctico. 3 barcos a oscuras hasta ahora. Posiciones. La voz de Castor llegó a los equipos de comunicaciones a las posiciones. Recuerda, queremos que se comprometan antes de que caigamos en la trampa. Samuel siguió a sus guardianes a su posición asignada, un balcón con vista que proporcionaba buenas líneas de visión hacia el salón de ceremonias principal. Abajo, dignatarios de múltiples especies se reunían, sin darse cuenta de que eran cebo y audiencia para lo que estaba a punto de desarrollarse. El ataque no comenzó con explosiones o fuego de plasma, sino con sutileza. Las luces parpadearon solo por un momento. Entonces Samuel notó que varios miembros del personal de servicio humano se movían de manera diferente. Sus patrones demasiado decididos, demasiado coordinados. Infiltrados, susurró a su comunicación. Ya están dentro. Confirmado. Casterán respondió. Todos los equipos, tenemos operativos de pureza sanguínea entre el personal de servicio. Espera mi señal. La ceremonia comenzó según lo programado con discursos sobre la cooperación y el brillante futuro de la medicina interespecie. Samuel observó a los infiltrados posicionarse lentamente alrededor del podio donde se encontraban juntos los directores médicos humanos y de vanguardia. Entonces vio algo que le heló la sangre. Entre los invitados legítimos había un rostro que reconoció en las sesiones informativas de seguridad. Escoris, uno de los comandantes más despiadados de la pureza sanguinaria. La vanguardia se movió con casual confianza, creyendo claramente que su presencia no había sido detectada. Escoris está aquí, informó Samuel. Sección 7 cerca de la entrada principal. Lo veo, confirmó Casterán. Todos los equipos se preparan.
Las luces se cortaron por completo. La iluminación de emergencia se activó un segundo después, bañando todo en un resplandor rojo. En ese momento de oscuridad, la pureza sanguínea golpeó. Los infiltrados se despojaron de sus disfraces, revelando armaduras y armas de combate. La voz de Scorus resonó por el pasillo. Muerte a la corrupción de nuestra especie. La pureza sanguínea aumenta. Pero en lugar de pánico, en lugar de gritos y caos, los Sanguine Fury se encontraron enfrentando armas desenvainadas desde todas las direcciones. La trampa había sido lanzada. Operativos de pureza sanguínea. La voz de Castor resonó por el pasillo. Estás rodeado. Ríndete ahora y serás tratado de acuerdo con las leyes de la guerra. Las partituras se rieron con un sonido como romper vidrios. ¿Crees que tu trampa significa victoria? Vinimos aquí a morir, Marshall. Pero llevaremos al amante humano y a tantos traidores como podamos con nosotros. La batalla estalló instantáneamente. El fuego de plasma iluminó el salón mientras las fuerzas de seguridad se enfrentaban a los operativos de Sanguine Fury. Samuel observaba desde su posición, luchando contra todos los instintos que le decían que bajara corriendo y ayudara. Su trabajo consistía en vigilar las amenazas adicionales al movimiento en su visión periférica. Un operativo de Sanguine Fury de alguna manera se había puesto detrás de ellos. Arma levantada hacia la espalda de Big Sara. Samuel no pensó. Su entrenamiento se hizo cargo. Hizo a Sara a un lado mientras el fuego de plasma abrazaba el aire donde ella había estado parada, luego se puso de pie y su propia arma apareció. El operativo era rápido, pero Samuel había estado entrenando con los guerreros más rápidos del dominio. Se agachó bajo el siguiente disparo, su fuego de respuesta atrapó al operativo en el hombro. Tendara remató la faena con un disparo preciso que dejó descolgado al atacante. Gracias, dijo Big Sara, y Samuel pudo escuchar la sorpresa en su voz. Esté atento a más, ordenó Curelia. Están tratando de flanquearnos. La batalla a continuación fue feroz pero breve. La pureza sanguinaria esperaba enfrentarse a una seguridad mínima y a civiles aterrorizados. En cambio, se encontraron superados en número 3-1 por fuerzas entrenadas. En cuestión de minutos, todo terminó. La mayoría de los operativos de Sanguine Fury cayeron y los pocos sobrevivientes se rindieron. Pero Scorus no había terminado. El comandante había resultado herido, pero no muerto. Y cuando las fuerzas de seguridad se acercaron para detenerlo, sacó algo de su armadura, un dispositivo que pulsaba con una siniestra luz roja. Detonador de pulso vital. Alguien gritó, fuera todos. Pero no había tiempo. El dispositivo estaba armado y la garra de Scorus estaba en el gatillo. Si detonaba, todos en el pasillo morirían. Samuel se movió antes de que su cerebro pudiera decirle que era suicidio. Saltó por encima de la barandilla del balcón, cayendo 15 pies hasta el piso principal. Su armadura absorbió la mayor parte del impacto, pero el dolor le atravesó las piernas. Él lo ignoró, rodando hacia adelante y viniendo corriendo. El humano viene a morir de nuevo. Scorus gruñó, elevando el detonador. Tu muerte aún servirá. Samuel no le dejó terminar. Había aprendido de los mejores guerreros del dominio. Pero en ese momento, él no usó ninguna de sus técnicas. En cambio, recordó algo de su infancia antes de que su vida se desviara. Su padre había sido boxeador, le había enseñado a Samuel algunas cosas. Su puño conectó con la mandíbula de Scorus con toda la fuerza que su biología mejorada podía reunir. La cabeza del Vanguard retrocedió bruscamente, aflojándose el agarre del detonador. Samuel lo agarró y por un momento lucharon, cada uno tratando de controlar el dispositivo. Luego, 3 disparos de plasma golpearon a Scorus simultáneamente. Curelia, Sara y Tindara habían seguido a Samuel y no corrían riesgos. El comandante de Sanguine Fury cayó, y Samuel se encontró sosteniendo el detonador. Con mucho cuidado, lo dejó y retrocedió. Un experto en desactivación de bombas se movió rápidamente para desarmarlo. La sala quedó en silencio por un momento, luego estalló en sonido. No gritos de terror, sino rugidos de aprobación. Fuerzas de seguridad humanas y de vanguardia vitorearon juntas, uniendo sus voces en celebración de la victoria. Samuel se paró en el centro de todo, con las piernas temblando por la caída en el choque de adrenalina. Sus 3 guardianes lo rodearon de inmediato. Eso fue increíblemente estúpido, dijo Curelia. Ridículamente imprudente, agregó Big Sara. Absolutamente loco, concluyó Tindara. Pero efectivo, señaló Samuel, manejando una sonrisa débil. Lord Castorian se acercó, su expresión ilegible.
Señor Chevrolet, dijo formalmente. Entonces su rostro estalló en una sonrisa depredadora. Bien hecho. Las secuelas del ataque fallido fueron rápidas y decisivas. La facción Pureza Sanguinaria, ya debilitada por las divisiones internas, colapsó por completo cuando se transmitieron imágenes de la batalla en todo el dominio. La imagen de fuerzas de seguridad humanas y de vanguardia luchando codo a codo, de Samuel Chevrolet poniéndose una vez más en peligro para proteger a otro se convirtió en el momento decisivo de la alianza. 3 días después, Samuel se paró una vez más ante la matriarca, pero esta vez la ceremonia se transmitía tanto al dominio nocturno como a las colonias humanas. Samuel Chevrolet, dijo la matriarca, llevando su voz a través de las estrellas. Has demostrado que el coraje no conoce especies. Has demostrado que los humanos y vanguardia pueden ser iguales. Pueden luchar como aliados, pueden confiar el uno en el otro con sus vidas. Ella hizo un gesto y un ayudante le presentó una segunda medalla. Este parece estar hecho de hielo de sombra cristalizado / piedra lunar oscura. Les otorgo la estrella de la unidad, creada en este día para reconocer a quienes encarnan el espíritu de nuestra alianza. Úselo con orgullo. Mientras colocaba la medalla alrededor de su cuello, la matriarca se inclinó y susurró, me has dado lo que más necesitaba. Prueba de que esta alianza puede funcionar. Gracias. Más tarde, en la celebración que siguió, Samuel se encontró de pie con sus guardianes en un balcón con vista a las festividades. La princesa Sarapene había reclamado su brazo y se había negado a soltarlo, charlando felizmente sobre todo y nada. Entonces, Visara dijo, ¿y ahora qué? Has salvado a una princesa, sobrevivido a probabilidades imposibles, detenido un ataque terrorista y te has convertido en el símbolo de la cooperación entre especies. ¿Qué sigue? Samuel lo pensó. Creo que dijo despacio. Me gustaría volver a arreglar las cosas. ¿Arreglando cosas? Preguntó Curelia. Pero diferente. Se habla de un nuevo programa, proyectos conjuntos de ingeniería Human Vanguard, barcos que combinan nuestras tecnologías, estaciones donde nuestras especies pueden trabajar codo con codo. Miró a sus guardianes. Me gustaría ser parte de eso. Construyendo puentes literal y figurativamente. Eso suena muy mundano después de todo esto. Tindar observó. Quizás Samuel estuvo de acuerdo. Pero el trabajo mundano bien hecho puede cambiar el universo. Y además, agregó con una sonrisa, con ustedes 3 siguiéndome, dudo que mi vida vuelva a ser verdaderamente mundana. Sobre eso, dijo Curelia, se ha declarado oficialmente cumplida la deuda vitalicia. Nuestra asignación está completa. Samuel sintió una inesperada punzada de pérdida. Oh, así que volverás a tus deberes habituales. Los 3 guerreros intercambiaron miradas. Bueno, Vixara dijo que podíamos aceptar los nuevos puestos que nos ofrecieron. Nuevos cargos como enlace permanente al programa de ingeniería Human Vanguardia. Tindara explicó específicamente como su equipo de seguridad y asesores. ¿Querrías eso? Samuel preguntó sorprendido. Siguiendo a un ingeniero, estaríamos siguiendo a un amigo, corrigió Curelia. ¿Alguien que tiene talento para encontrar problemas o problemas para encontrarlo? Visara añadió. Alguien necesita evitar que saltes de más balcones. Tindara concluyó. Samuel sintió que el calor se extendía por su pecho que no tenía nada que ver con los metales que usaba. Me gusta eso, dijo. Eso me gusta mucho. La princesa Sarapene tiró de su brazo. ¿Significa esto que te quedas? ¿Realmente quedarte? Samuel miró a la joven princesa que le había cambiado la vida. Luego a sus guardianes que se habían convertido en mucho más, luego a las estrellas que tenían infinitas posibilidades. Sí, él dijo, me quedo. En los meses siguientes, Samuel se lanzó a su nuevo rol con entusiasmo. El programa conjunto de ingeniería comenzó pequeño. Un proyecto único para diseñar un transporte sanitario que combinara la eficiencia humana con la resiliencia de vanguardia. Pero creció rápidamente, atrayendo a las mejores mentes de ambas especies. La posición única de Samuel, un humano que entendía la cultura Noturn, que literalmente había desangrado por la alianza, lo convertía en un mediador ideal cuando surgían conflictos. Y surgieron conflictos. Diferentes enfoques para la resolución de problemas, diferentes prioridades, diferentes formas de ver el universo. Pero poco a poco surgió algo hermoso. Naves que podían danzar por el espacio con la gracia de vanguardia manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad práctica humana. Estaciones que se sintieron como el hogar de ambas especies. Tecnologías que ninguno de los dos podría haber desarrollado por sí solo.
Sus guardianes permanecieron constantes presencias. Curelia manejó la seguridad del programa, asegurándose de que los simpatizantes de Sanguine Theory no pudieran sabotear su trabajo. Xara dirigió el programa de entrenamiento físico para ingenieros humanos que trabajarían en entornos de alta gravedad/sombra. Tindara se convirtió en asesora estratégica del programa, ayudando a navegar por la compleja política que rodeaba a cualquier empresa conjunta. Y a pesar de todo, Samuel mantuvo sus conexiones. Llamó a Lily semanalmente, compartiendo historias de sus aventuras entre las estrellas. Había comenzado a aprender ingeniería inspirada en el trabajo de su padre. La princesa Sarapene visitaba cada vez que la familia real estaba en el sector, siempre ansiosa por conocer los últimos proyectos y ocasionalmente ofrecía sugerencias sorprendentemente perspicaces. Un día, aproximadamente un año después del ataque a la estación Concord, Samuel estaba inmerso en una discusión técnica con su equipo cuando Curelia lo interrumpió. «Tienes una visita», dijo, su expresión cuidadosamente neutral. Samuel levantó la vista del plano holográfico que habían estado estudiando. «Alguien a quien deberías ver en privado». Curioso, Samuel la siguió a su oficina. De pie junto a la ventana, mirando las estrellas, había una mujer humana de unos 30 años. Se volvió cuando él entró, y Samuel recuperó el aliento. «Hola, Sam», dijo su ex esposa. «Rebecca, ¿qué estás haciendo aquí?» «Lily quería ver dónde trabaja su padre», dijo Rebecca. «Y yo quería ver por mí mismo si las historias eran ciertas. Lily está aquí». El corazón de Samuel saltó. Rebecca asintió con la cabeza junto a su padrastro. «Él le está mostrando los laboratorios de ingeniería. Él es bueno con ella, Sam, pero ella necesitaba verte para entender por qué estás aquí». Permanecieron en incómodo silencio por un momento antes de que Rebecca volviera a hablar. «Has cambiado. 12 explosiones de plasma harán eso». Samuel dijo que trataba de hacer humor. «No, es más que eso. Encontraste tu propósito. Lo que siempre estabas buscando», Samuel pensó en ello. «Supongo que lo hice». «Me alegro», dijo Rebecca. Y ella parecía decirlo en serio. «Lily necesita un padre del que pueda estar orgullosa. Y ella está, ya sabes, orgullosa. Ella les dice a todos que su papá protege a las princesas y construye naves espaciales». Samuel dijo una ligera exageración, pero sonreía. «Lo es». Rebecca miró alrededor de su oficina, tomando las medallas exhibidas en la pared, las fotos holográficas de él con varios dignatarios. La princesa Espada Sombría Sarapene le había regalado en el aniversario de su primer encuentro. «Me parece bastante exacto». Un golpe en la puerta los interrumpió. Lily irrumpió, su rostro brillaba de emoción. «Papá, la doctora Bizarra me mostró cómo usar un cortador de plasma, y hay una verdadera princesa de vanguardia aquí que quiere conocerme». Samuel atrapó a su hija mientras ella se lanzaba hacia él, abrazándola con fuerza. «Hola, cariño. Te he echado de menos». «Yo también te extrañé», dijo Lily, luego se echó hacia atrás para mirarlo. «¿En serio? Pero ahora entiendo por qué tenías que estar aquí. Estás haciendo cosas importantes». «No tan importante como tú», dijo Samuel. «Importante de una manera diferente», Lily corrigió con la sabiduría de un niño. «Estás mejorando el universo. Eso es bastante genial». Mientras Samuel sostenía a su hija con su ex esposa sonriendo suavemente cerca y sus guardianes indudablemente vigilaban afuera, pensó en el extraño viaje que lo había traído hasta aquí de ingeniero fracasado y padre ausente a símbolo de unidad entre especies. Todo porque un día, en un mercado lejos de casa, había elegido interponerse entre un niño y el peligro. El ataque que casi lo mata le había dado una nueva vida. Las cicatrices que marcaron su cuerpo fueron prueba de que a veces las mayores transformaciones provenían de las mayores pruebas. Y cuando la princesa Sarapene apareció en la puerta, con los ojos dorados brillando de curiosidad por el niño humano que se parecía tanto a su salvador, Samuel se dio cuenta de que algunas conexiones trascendían las especies, trascendían la distancia, trascendían incluso la muerte misma. Había tomado 12 explosiones de plasma para un niño de vanguardia. Se había despertado para encontrar guerreros de élite en su cama. Pero más que eso, había encontrado familia en los lugares más inesperados, propósito en el papel más improbable y un futuro más brillante que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El mecánico de la Capitiva 7 se había ido. En su lugar estaba Samuel Chevrolet, ingeniero caballero, puente entre mundos y prueba viviente de que a veces la gente más común podía hacer las cosas más extraordinarias. Todo lo que se necesitó fue el coraje de pararse cuando todos los demás correrían,
Protegerse cuando sería más fácil esconderse y creer que una persona en el momento adecuado podría marcar la diferencia en el universo. Mientras presentaba a su hija a la princesa Vanguardia, viendo a dos niños de mundos diferentes reír juntos por historias compartidas, Samuel tocó el fetiche de tejido de sombras en su muñeca y sonrió. Él había cumplido su promesa. Había regresado y estaba exactamente donde pertenecía.